Y lo hacemos con Son de la Campa, escritor. Hablamos de la fantasía asturiana, de ese género que, bueno, yo creo que está en un auge constante y más que significativo, ¿no? Sí, lo primero de todo voy a decirte que soy escritor, pero realmente lo que más soy es dibujante de cómics. Pero bueno, también soy Tenía escritor. puesto artista, pero en una última revisión leí que te calificaban como escritor. A ver, sí, hago muchas cosas porque hice traducciones también, escritor, pero realmente digamos que considero más dibujante de cómics. Y sí, yo creo que ahora mismo en Asturias, bueno, en el mundo en general, en España y en el mundo en general, la fantasía, la literatura fantástica o las temáticas fantásticas tienen mucho push y en Asturias, afortunadamente, pues también estamos en un momento en el que hay mucha gente joven y no tan joven que está sacando cosas nuevas en castellano y también en asturiano, que es una cosa muy buena para el asturiano. Creo que el fin de semana tuvieron un encuentro en el que estuvieron debatiendo un poco de alguna conclusión, alguna... Sí, bueno, el encuentro ya era un poco los autores de la editorial Radagast. Radagast fue, no lle la primera, pero digamos sí la que rompió un poco el molde en cuanto a la literatura fantástica en asturiano y entonces estábamos debatiendo, después pues llevamos editados en Radagast, no sé, bastantes libros ahora mismo, y había 6 autores de los varios que hay en la editorial. Y estuvimos debatiendo qué se había hecho hasta ahora, desde la aparición de la editorial, qué libros habían causado cierta conmoción, como La Rexenta contra Drácula o 1809, y luego estuvimos debatiendo cuál podría ser el futuro, ¿no? Como llegar a lo audiovisual o el videojuego que se sacó el año pasado, el anterior, Tiempo de Leyendas, que sí, es fantástico también. Sí, bueno, tengo apuntado prácticamente todo lo que dice. Una cosa que me sorprendió mucho es, porque no he tenido oportunidad de leerlo, pero me atrae, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo mezcla la Regenta con Drácula? ¿Cómo es esto? Yo te diría que es un antes y un después del género fantástico en Asturias. Radagast entama con Después de Octubre, que es un juego de rol asitiado en una ucronía en la que la Revolución del 34 y un éxito, y entonces a partir de ahí desarrollamos un juego, novelas y diferentes cosas, y de repente con el push de eso empiezan a llegar nuevos autores, entre ellos el autor Adrián Carballales de La Rexenta contra Drácula, que hizo una de las cosas más guapas que se puede hacer y que es juntar lo local con lo universal, ¿no? Digamos, La Rexenta, Ubieu, con un mito de lo fantástico y del terror como ye Drácula. Y bueno, además la historia es buenísima y digamos, el superventes de la editorial. No me diga que no tiene una serie de televisiones. Bueno, cuando lo leí, que yo estoy digamos, en el comité editorial de la... Leílo no en papel, en digital, yo dije, esto hay que hacer una serie de Netflix o de alguna cosa, porque aparte que está muy bien hecho, ya solo la premisa ya es tremenda. Esperamos que haya una segunda parte. En 2022 fueron el género más publicado, casi nada. Sí, a ver, a nivel de Asturias yo diría que la fantasía tiene un push importante. Nosotros desde la editorial y con las jornadas que hacemos, los encuentros de Asturcón, que llevan unos encuentros de literatura fantástica, lo que queremos es poner en valer todo lo que lleve los autores asturianos que están haciendo eso y al mismo tiempo la capacidad que tenemos como gente de Asturias de tirar de lo tradicional. Lo que decía de La Rexenta, pues de lo mismo que puedes tirar de los mitos literarios, La Rexenta, los mitos políticos, el 34 o la mitología asturiana. Sí, de hecho yo lo tengo aquí apuntado como una pequeña reflexión, ¿no? Quizá el éxito de algunos libros de género fantástico es el apego con... Yo tenía puesto la realidad, no tiene por qué ser, ¿no? Sino a lo mejor por las tradiciones propias del lugar o por... Yo creo que danse dos cosas. Si nos fijamos en el mundo anglosajón, ellos tiran mucho de sus propias tradiciones y conviértenles en universales para todos. Entonces, la cuestión es tirar de cosas que por un lado son tradicionales, como la mitología, o mitos modernos, como puede ser eso, el 34 o la Rexenta, y yo por otro lado enmarcarlos en un mundo fantástico que te permite falar de muchísimas cosas y al mismo tiempo tiente bien agarrado por los pies en el sitio donde estás. A la gente presta mucho decir, leer un libro y yo decir, ah, mira, aquí donde en el libro decía aquello. De hecho, esos son los tours de Juego de Tronos, son un poco eso. Sí, también puede ser una manera de ilustrar, de enseñar, ¿no? Me refiero, y de introducir a los jóvenes en la lectura y en el hábito. Por ejemplo, hay un libro que sacamos hace poco, que lleve BDR, que lleve Ana Pereira. En ese libro, casi toda la historia transcurre en el Parque Natural de Redes. La gente cuando lo lee, lo que dice, y que, yo acuérdome de ese sitio, o quiero ir a visitar ese otro sitio que sale aquí. Y una forma de
de fomentar la lectura y de otra, pero otro lado de enraigo, no me sale. Bueno, hacer que la gente esté más cercana al territorio, digamos. Sí, enraizarnos, quizás, Sí, no sé si sí, sería pero- esa la palabra, pero bueno. Sí, a mí me llama mucho la atención, bueno, también puede ser una manera también de vender Asturias fuera. Yo no sé qué tal funciona la fantasía asturiana fuera de Asturias. Hombre, a ver, hay cosas, por ejemplo, que hay un humor, digamos, asturiano que a lo mejor tiene una traducción difícil, yo diría. Porque aunque el humor es universal, yo hay características propias de cada zona que claro, fan más gracioso para los de la zona. Por ponerte otro ejemplo, en la Rexenta contra Drácula, aunque no lleve humor, hay mucho humor en ella. Hay una versión en castellano, que yo la leí también, y ese humor pierdes un poco, porque, digamos, si esa retranca que tiene el asturiano, que a lo mejor falado en castellano es diferente. ¿Trabajar en este género permite mucho más libertad? Toda. Eso es lo mejor de todo. Puedes hacer lo que quieras. A ver, puedes eso, desde convertir a Asturias en una república soviética, que es lo que hicimos después de Octubre, hasta hacer del Parque Natural de Redes pues una especie de, ¿cómo te diría yo?, de mundo de seres mitológicos que viven entre nosotros. Puedes hacer lo que quieras. Pero tiene que haber cierto rigor también, me imagino. Depende para qué. Hay autores que dicen, por ejemplo, Abel, uno de los autores, Abel Martínez, él dice que tira por lo fantástico porque así no tienen que hacer tanta investigación. Sin embargo, hay otros autores que lo que fan es mucha investigación y desde eso modificarlo y cambiarlo. Y dentro del género fantástico, yo lo he calificado como subgéneros, ¿no? ¿Cuál triunfa más? Es decir, la novela, sin más, la novela gráfica, ¿cuál cree usted? Hombre, a ver, nosotros, desde el punto de vista de la editorial, ahora mismo estamos para sacar una serie de cómics y tal, pero ahora mismo no sacamos. Y es verdad que el cómic entra muy bien. El cómic entra muy bien, lo que pasa es que la producción de cómic es complicado porque son más caros, las ediciones son todas más caras y es más difícil llegar, pero llega más rápido. La novela, si está bien escrita, y yo creo que si llega, a ver, si se fae sin ser excesivamente compleja, llega bien al becero, al destinatario. Si yo le digo que el lector suele ser un lector joven, ¿estoy cayendo en un tópico? Sí, no, porque iba a decirte que sí hasta cierto punto, porque hay mucho lector adulto, hay mucho, yo soy adulto y yo llevo yendo desde los 14 años y sigo yendo ahora. Pero es verdad que a lo mejor hay una buena puerta de entrada para la gente joven en la literatura en general. Sí, Sí, lo que hablábamos antes, ¿no? Sí. Para fomentar la lectura. ¿En qué trabaja usted ahora? ¿Qué tiene entre manos? Pues ahora va a salir el premio Alfonso Iglesias de cómic, que gané el año pasado. Acabamos de terminar la traducción al asturiano de Los Estrunfinos, que en francés es Les Schtroumpfs, en castellano Los Pitufos, que queremos que salga dentro de un par de meses y además estoy a medio camino en un cómic muy largo, muy interesante, que no puedo decir nada hasta que no lo acabe. Pero no se pierde usted con tanto proyecto. No, si divides las horas del día, date un poco para todo. Deme una pista de ese que no puede contar nada. Y una historia muy interesante, muy guapa. Yo creo que además, yo que estoy trabajando con un guionista, yo creo que la estoy dibujando bastante bien y cuando la acabemos creo que puede tener bastante interés para la gente. Novela gráfica, entiendo. Sí. ¿Qué tal Asturcom? ¿Ya se ha celebrado? O Sí, este año hicimos en Avientu, hicimos la segunda edición que salió muy bien, la verdad. Y hay que pensar que el Asturcom es como una especie de hermanín protegido del Celsius, en el sentido de que falamos con ellos y pedimos ellos consejo. Y lo que pretendemos es dar una voz a la literatura asturiana, pero no solo a la literatura en asturiano, también a la literatura en castellano, y porque hay muchísimo talento en Asturias para la literatura fantástica. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque es muy prestoso. ¿Por qué no? O sea, la idea es... A ver, todo esto lo falamos... nosotros tenemos una tertulia que es el Aruelu, que hacemos en Uvieu, donde se reúnen diferentes autores. Entonces, todo esto lo falamos porque y un poco lo que decían antes, que los anglosajones saben muy bien tirar de lo suyo, de lo tradicional, y hacer de eso de algo universal. Nosotros tenemos un bagaje cultural y una herencia cultural importantísima de fantasía, de creación. La idea es hacerlo moderno, hacerlo apetecible y atraer a la gente. Y además es muy divertido. Claro, aprovechar todo el potencial que tiene cultural de Asturias y llevarlo a las casas. Y además ha dicho usted, hacerlo moderno. Y tengo aquí apuntado, porque lo dijo usted también, videojuegos. ¿Realmente se puede dar ese paso? ¿Está Sí, Asturias preparado? el primer videojuego
videoshow en asturiano que se sacó, y non lle el primer videoshow asturiano, pero sí en asturiano que se sacó, que lle Tiempo de Llendes, que lle del autor precisamente de La Rexenta, Adrián Carballales, de La Rexenta contra Drácula, La Rexenta y otro. Sí. El primer videoxogo lle un xogo fantástico, al estilo de Zelda o de alguno de estos, en el que además de falar en asturiano, nótese mucho la fantasía asturiana, la mitología, y por otro lado, el humor asturiano. Y todo eso en un videojuego, que es una cosa muy moderna y muy prestosa para que la gente pueda entrar. Yo xuguelo y la verdad que además ríeste un montón con las respuestas. Sí, claro, videojuegos, cómics, una manera también de dar a conocer la lengua. Sí, a ver, nosotros lo que queremos es saltar un poco el gueto. A ver, los que leemos y escribimos en asturiano, muchas veces movémonos un poco en el gueto. Y yo lo que yo no, la editorial y los autores en general lo que queremos es llegar a toda la sociedad asturiana. Queremos que el falante de castellano que no dio un libro en asturiano en su vida, cuando vea el título La Rexenta contra Drácula, y diga, uy, esto tengo que leerlo porque me atrae lo suficiente y es lo suficientemente diferente, independientemente de qué lengua te he escrito. Sí, claro, se trata de ir sumando. Sí. Claro, perfecto. Pues oiga, enhorabuena porque la verdad ha hecho usted una radiografía de este sector en Asturias que está fantástica y que a mí al menos me invita al optimismo, ¿no? Yo espero que autores van a seguir saliendo porque hay muchísima gente con muchas ganas de decir cosas. Los autores que tenemos ahora son muy prestosos. El año que viene vamos a tener una tercera edición de la Asturcón aquí en Xixón, que es la convención de la literatura fantástica. Yo espero que salgan más cosas y tengamos mucho que decir. Mira, a tenor de lo que dice ahora, ¿reciben muchos manuscritos? Sí, a ver, recíbense muchos manuscritos, muchas ideas. Y es bueno que sea así, porque es lo que necesitamos. Hombre, no todos tienen las mismas salidas y hay gente nueva que escribe que necesita un poco de guía, ¿no? Que los lleven para construir una idea guapa, aunque tengan una buena idea. Pero sí, recíbense muchas cosas. Y una más, aunque en 2022 fueron el género más publicado, ¿y en ventas qué tal van? A ver, el mundo de las ventas en asturiano son complicadas. Pero bueno, digamos que Radagás y una editorial nueva, de Five, no sé si llevamos 4 o 5 años. Y entonces, digamos que las cosas están yendo bien. Por supuesto, aquí nadie se va a hacer millonario, pero la cuestión es intentar que la gente disfrute y que veamos en las historias escritas en asturiano algo que nos pueda apetecer. Bueno, si todos difundimos la cultura y la disfrutamos, todos seremos millonarios, ¿verdad? Aunque sea de otra manera. Pues Son de la Campa, artista, escritor, ilustrador de cómics, gracias por venir aquí para hablarnos de este género. Muchas gracias por tenernos aquí. Gracias.